¿Qué tal, Alberto? Me siento obligado a hablar acerca de la caravana de hondureños que se dirige hacia la frontera norte de México. No solo porque constituye un caso crítico en el que se pone a prueba la capacidad humanitaria de los mexicanos, sino también porque tiene aristas que bien vale la pena mencionar. Empecemos por decir una verdad de perogrullo. La región centroamericana es una región inviable desde el punto de vista socioeconómico. La concentración de población en condiciones de pobreza es altísima, mientras que en el subcontinente latinoamericano la densidad de población en promedio es de 31 habitantes por kilómetro cuadrado. En Centroamérica es de 84 habitantes por kilómetro cuadrado. El hacinamiento es brutal. Los problemas de salud, vivienda, higiene, alimentación y basura son de altísimas proporciones. El Salvador se halla en la situación más extrema, ya que cuenta con una concentración poblacional de casi 300 habitantes por kilómetro cuadrado y la producción en el campo es insuficiente para el autoabasto. De manera que, al no haber mejoras en las condiciones de vida y ante la inequitativa distribución de la riqueza, la violencia urbana ha crecido. Hace 40 años, la única solución posible para los centroamericanos parecía ser la vía de las armas. A finales de los años 70, emergieron grupos armados comandados por personajes que al grito de patria o muerte y revolución prometieron equidad, justicia y desarrollo para los pueblos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Hoy, varios de esos líderes viven cómodamente en zonas residenciales suntuosas y la justicia y equidad que prometieron jamás llegó. Ahí tienen ustedes el caso patético de Daniel Ortega, otrora comandante guerrillero y actual mandatario de Nicaragua, quien no ha tenido miramientos para someter a su pueblo a punta de fusil y de cárcel y enarbolando un discurso revolucionario que, además de cínico, es obsoleto. Cuando el hambre aprieta, aflora la desesperación. Los llamados a otra revolución social ya no convencen a nadie. Se cuentan por miles los salvadoreños y guatemaltecos que se han visto en la penosa necesidad de emigrar en busca de oportunidades en otros lugares. Y los casos de Costa Rica y Honduras se cuecen aparte. Costa Rica, de alguna manera, ha encontrado fórmulas de atracción de inversiones, sobre todo en el sector de servicios turísticos, y eso coloca a este país en una posición diferente con respecto a los demás. Sin embargo, Honduras sí que merece una atención especial, dado que el drama social que se vive en ese país es una consecuencia directa del injerencismo de los Estados Unidos en los asuntos internos de este país. Déjeme le explico. En aquel contexto revolucionario en Centroamérica, Honduras se prestó para que en su territorio se estableciera la base de operaciones de los Estados Unidos contra las insurrecciones armadas en Nicaragua y El Salvador y Guatemala en la década de los 80. No hay que olvidar a los famosos contras en la época de Ronald Reagan. Los contras conformaron ejércitos de mercenarios financiados y armados por los Estados Unidos para combatir al Frente Sandinista en el que militaba Daniel Ortega y al Frente Farabundo Martí que operaba en El Salvador. Muchos años después, ese mismo ejército de mercenarios, ya sin fondos, pero con entrenamiento militar, se subdividió en bandas delictivas que son las que asolan a las poblaciones civiles. De ahí provienen los temibles maras salvatruchas y varios otros grupos, todos ellos originalmente respaldados y entrenados por marines estadounidenses. Actualmente se dedican al narcotráfico, la extorsión y la trata de personas. Por eso me atrevo a decir que el éxodo de hondureños que huyen de la violencia y el hambre en su país es también y sobre todo responsabilidad de los Estados Unidos. El señor Donald Trump, al pretender victimizarse, está pasando por alto que mucho de la problemática centroamericana se debe al injerencismo de su país. Ahora bien, a mí me parece correcto que México aplique políticas de regulación frente al ingreso de los hondureños y me parece bien que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, lleve el caso a las Naciones Unidas para recibir el apoyo de esa organización. Sin embargo,
Lo que no me parece es que hasta ahora nadie en el gobierno de México se haya atrevido a señalarle al presidente Trump, primero, que su país tiene mucha responsabilidad en la resolución de la problemática social y política de Centroamérica, porque el injerencismo de su país ha sido parte del problema. Y segundo, que frente al éxodo de hondureños, alguien levante la voz para señalar que México actúa como nación soberana y de acuerdo a sus intereses, y no porque se estén acatando las órdenes del señor Donald Trump. Alguien tendrá que hablarle con más firmeza al presidente de los Estados Unidos. ¿No le parece a usted? Hasta aquí mi comentario. Soy Víctor Kerber y esto es Buzos en la Diplomacia. Hasta pronto.